¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu gato y te has preguntado qué misterios oculta esa mirada tan independiente? Hoy vamos a viajar en el tiempo a la época de los castillos, los caballeros y las oscuras supersticiones. Una época en la que tu adorable gato ronroneante podía ser declarado cómplice del diablo y condenado a la hoguera, pero al mismo tiempo, ese mismo animal podía ser la musa de un monje poeta o incluso el símbolo de un blasón de caballería. Esta es la increíble y contradictoria historia de los gatos en la Edad Media. Descubriremos cómo estos animales pasaron de ser cazadores respetados a ser objetos de odio masivo, y cómo esa hostilidad puede haberle costado millones de vidas a Europa. Prepárate, porque después de este vídeo, nunca volverás a ver a tu gato con los mismos ojos. ¿Qué tienen los gatos que despertaban emociones tan intensas, desde la adoración hasta el terror mortal? Deja tu primera impresión en los comentarios ahora mismo. Para entender el drama que se desató en la Edad Media, tenemos que dar un paso atrás. En el antiguo Egipto, los gatos eran venerados. La diosa Bastet, con cabeza de gata, simbolizaba el hogar, la fertilidad y la alegría. Matar un gato se castigaba con la muerte. En la antigua Roma, el gato era un símbolo de libertad e independencia, y a menudo se le representaba junto a la diosa Libertas. Eran compañeros útiles, ya que protegían los graneros de los roedores. Los legionarios romanos los llevaban consigo en sus campañas por toda Europa, contribuyendo a su dispersión. Así, a principios de la Edad Media, alrededor del siglo V después de Cristo, los europeos ya estaban familiarizados con los gatos. Habían encontrado firmemente su nicho como animales prácticos y beneficiosos. Vivían en aldeas, ciudades, monasterios y castillos, realizando su labor principal: cazar ratones y ratas. Nadie podría haber imaginado que, en apenas unos siglos, esta criatura tan útil se transformaría, a ojos de la gente, en un ser demoníaco que solo merecía el fuego. ¿Qué fue lo que salió mal? Es precisamente con esta pregunta que comienza nuestra compleja y oscura historia. En la Alta Edad Media, en lo que conocemos como los siglos oscuros, tras la caída del Imperio Romano, la vida era dura y pragmática. La gente no estaba para elaboradas construcciones simbólicas relacionadas con los animales. El gato se valoraba, ante todo, por sus cualidades utilitarias. Imaginen una aldea o una ciudad medieval. El saneamiento era rudimentario, y los residuos se tiraban a menudo directamente a las calles. Este era un entorno ideal para la proliferación de ratas y ratones. Y los roedores no eran meras plagas menores. Arrasaban con las preciosas reservas de grano de las que dependía la subsistencia de toda la comunidad. Un solo año de mala cosecha podía llevar a la hambruna, y una infestación de roedores podía destruir lo poco que se había logrado recolectar. En este mundo, el gato no era una simple mascota, sino la verdadera guardiana de la seguridad alimentaria. Era un arma biológica contra la principal amenaza a la supervivencia. Las leyes de la época reflejaban claramente este valor. Por ejemplo, en el siglo X, en Gales, las leyes del rey Hywel Deheubarth, el Bueno, establecían un precio exacto para el gato. Un gatito recién nacido costaba un penique. Una vez abría los ojos, 2 peniques. Y después de que cazara su primer ratón, su precio ascendía a 4 peniques, lo que era equivalente al valor de una oveja. Matar un gato que custodiaba el granero real se castigaba con una multa colosal. El culpable debía verter tanto grano como fuera necesario para cubrir completamente el cuerpo del animal, suspendido por la cola, de modo que la punta de ésta apenas rozara el suelo. Esto demuestra lo altamente valoradas que eran las habilidades de caza del gato. Era una parte integral de la economía doméstica medieval, un pequeño pero indispensable engranaje en el mecanismo de la supervivencia. Su actividad nocturna, su sigilo y sus ojos que brillaban en la oscuridad, aún no inspiraban miedo, sino más bien respeto por su misteriosa y efectiva naturaleza de cazador. En este periodo, el gato era simplemente un gato, un ser útil que vivía codo a codo con el hombre.
Un lugar especial, sin duda, ocupaban los gatos en los monasterios medievales. Estos centros no eran solo el corazón de la vida religiosa, eran también focos vibrantes de cultura, educación y ciencia. Los monjes pasaban el tiempo transcribiendo valiosos manuscritos, creando auténticas obras de arte. Y precisamente allí compartían el mismo enemigo que los campesinos: los roedores. Ratones y ratas podían aniquilar el esfuerzo de toda una vida de un copista en una sola noche, devorando páginas invaluables de pergamino. Por lo tanto, tener un gato en el scriptorium no era un lujo, sino una necesidad absoluta. Era el silencioso y atento guardián del conocimiento, la muestra más célebre de este vínculo es un poema irlandés del siglo IX, hallado en el margen de un manuscrito y escrito por un monje anónimo. Estaba dedicado a su gato, Pangur Ban, cuyo nombre significa el batanero blanco o el cardador blanco. En esta enternecedora obra, el monje traza un paralelismo entre su labor y la de su felino. Él escribe: «Mi gato Pangur Ban y yo ejercemos un oficio similar. Él persigue ratones, y yo persigo palabras». El monje describe la alegría del gato al atrapar un ratón entre sus garras, una alegría idéntica a la que él siente al lograr resolver un complejo enigma teológico. El poema es un testimonio conmovedor de la relación cálida y compañera que existía entre humanos y animales en aquel periodo. No hay en él el menor atisbo de demonización. El gato es un amigo, un compañero, un colega en la cacería. Su utilidad no era su único valor. También aportaba alegría y era una fuente de inspiración. Es muy probable que este tipo de relaciones fueran bastante comunes. En la quietud de las bibliotecas monásticas, donde los monjes pasaban largas horas en absoluta soledad, la presencia de una criatura tranquila y ronroneante debió ser un verdadero consuelo. El gato era un recordatorio viviente del mundo simple y armonioso de la creación de Dios. Un contraste apacible con las complejas, y a veces angustiosas, búsquedas teológicas. Pangur Ban se ha erigido como el símbolo de esta cara más amable y luminosa de la historia de los gatos medievales. Una historia de la que, por desgracia, empezaremos a hablar cada vez menos a medida que nos adentremos en los siglos venideros. Viajemos al norte, a las gélidas tierras de los vikingos. Estos intrépidos navegantes y temibles guerreros también tenían a los gatos en alta estima, y eso no era casualidad. Había razones de peso. En primer lugar, al igual que en el resto de Europa, los gatos eran cazadores de roedores insustituibles. En los Drakkar, los famosos barcos vikingos que navegaban largas distancias hasta Groenlandia, Islandia e incluso Norteamérica, los felinos protegían las reservas de alimentos y vigilaban las cuerdas y las velas, que las ratas podían destrozar fácilmente. Tener un gato a bordo no era solo una costumbre, era la garantía de una travesía exitosa y segura. En segundo lugar, los gatos desempeñaban un papel crucial en la mitología nórdica. La poderosa diosa Freya, asociada al amor, la belleza, la fertilidad y la guerra, surcaba los cielos en un carro tirado por dos grandes felinos. Estas majestuosas criaturas, según la leyenda, eran un regalo del dios Thor. Este estatus divino, obviamente, otorgaba a los gatos un aura especial de respeto. Se les consideraba animales sagrados de Freya, y herirlos era una ofensa directa a la diosa. De hecho, se cree que fueron los vikingos quienes ayudaron a extender por el mundo la raza que hoy conocemos como el gato bosque de Noruega, o Norsk Skokkat. Estos animales grandes, robustos y de pelaje espeso estaban perfectamente adaptados al duro clima escandinavo y eran cazadores excepcionales. Los hallazgos arqueológicos en los asentamientos vikingos confirman la amplia presencia de gatos. Se han encontrado huesos tanto en residuos domésticos como en algunas tumbas, lo que subraya su importancia. Además de ser compañeros prácticos, los gatos eran, probablemente,
un símbolo tangible del confort del hogar. Cuando los vikingos fundaban nuevas colonias, llevaban consigo ganado, semillas y, por supuesto, gatos, buscando recrear la vida que conocían y asegurar la protección de su nuevo asentamiento. Así, en el mundo vikingo, el gato era un ser multifacético, un miembro indispensable de la tripulación, un potente símbolo mitológico y el guardián del fuego del hogar. Esta época sirve como otro ejemplo de la armónica coexistencia entre humanos y felinos, justo antes de que las oscuras nubes de la superstición comenzaran a cernirse sobre Europa. Si observamos las tierras eslavas, encontramos una dualidad similar respecto a los gatos. Una ambivalencia que más tarde se extendería por toda Europa. Por un lado, el gato estaba íntimamente ligado al hogar y se le consideraba compañero del domovoi. Este espíritu protector de la casa, según las creencias, podía adoptar la forma de un gato o simplemente sentía una gran predilección por ellos. De hecho, existía la costumbre de que, al mudarse a una casa nueva, el primer ser vivo en cruzar el umbral debía ser un gato. Se creía que el felino negociaría con el domovoi y aseguraría la prosperidad de la nueva familia. El color también era importante. La gata tricolor traía suerte, y la negra, a diferencia de las supersticiones europeas posteriores, era vista como la mejor protectora contra ladrones y espíritus malignos, pues se creía que absorbía toda la energía negativa. El gato era un símbolo de confort, calidez y vida familiar tranquila. Su ronroneo calmaba, y su presencia creaba una sensación de seguridad. No obstante, el folclore eslavo ya presentaba connotaciones negativas. El misterio del gato, su vida nocturna, su paso sigiloso y sus ojos brillantes generaban también asociaciones oscuras. El gato podía ser compañero de la bruja o de Baba Yaga. Recordemos al legendario Kot Bayun, cuyas historias podían adormecer y llevar a la perdición al viajero. Esta dualidad, protectora del hogar y, al mismo tiempo, cómplice de las fuerzas impuras, era muy característica, reflejaba la propia naturaleza del felino. Cariñosa y dócil en un momento, y salvaje, independiente y depredadora al siguiente. Esta ambivalencia fue el terreno fértil sobre el que caerían, en el futuro, las semillas de la demonología cristiana. Mientras las creencias paganas se mantuvieron firmes, estas dos caras de la naturaleza felina coexistían pacíficamente en la conciencia popular. Pero con la llegada y consolidación del cristianismo, que buscaba una clara división del mundo entre el bien y el mal, lo divino y lo diabólico, hubo cada vez menos espacio para tal dualidad. Todo lo relacionado con dioses paganos, espíritus y magia, comenzó a ser erradicado y demonizado activamente, y el gato, con su rico bagaje folclórico, se encontró en una posición extremadamente vulnerable. Entonces, ¿cómo se produjo este funesto giro? ¿Cómo fue que el gato, de ser un respetado cazador y símbolo de calidez doméstica, se transformó en una encarnación del mal? La respuesta reside en las convulsiones religiosas y sociales que sacudieron Europa durante la Alta Edad Media, aproximadamente entre los siglos XI y XIII. En esta época, la Iglesia Católica se enfrentó a una grave amenaza a su autoridad: la propagación de las doctrinas heréticas. Una de las herejías más influyentes fue el catarismo, especialmente popular en el sur de Francia. Los cátaros predicaban el dualismo, la creencia de que el universo se dividía en dos principios: el bien, espiritual y creado por Dios, y el mal, material y obra del diablo. La Iglesia percibió esto como una amenaza directa a sus dogmas fundamentales. Para combatir a los herejes, se estableció la Inquisición. Los inquisidores realizaban interrogatorios, a menudo recurriendo a la tortura, para arrancar a los sospechosos confesiones de herejía y adoración al diablo. Durante estos procesos, se crearon y difundieron los rumores más inverosímiles sobre los supuestos rituales secretos de los herejes. La maquinaria de la propaganda operaba a toda máquina.
Era necesario construir una imagen del enemigo, repulsiva y aterradora, que justificara las crueles persecuciones. Y es justo aquí, en este escenario, donde el gato entra en escena. ¿Por qué precisamente el gato? En primer lugar, por su carácter independiente. El perro era el símbolo de la lealtad y la obediencia. El gato, en cambio, iba a su aire. No se sometía al ser humano de forma incondicional. Esta independencia, a ojos del hombre medieval, acostumbrado a una jerarquía estricta, podía interpretarse como soberbia e insumisión, cualidades inmediatamente asociadas con el diablo. En segundo lugar, su vida nocturna y su sigilo. La noche, en la mente medieval, era el dominio de las fuerzas oscuras, y el gato, deslizándose en silencio en la oscuridad con sus ojos brillantes, era el candidato perfecto para ser el compañero de estas criaturas malignas. En tercer lugar, su conexión con cultos paganos, como el de la diosa Freya, que ya mencionamos. A ojos de la Iglesia, todo lo pagano era inherentemente demoníaco. De esta forma, el gato se encontró en el centro de lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. La propaganda eclesiástica, que buscaba erradicar la herejía, se superpuso a las ya arraigadas supersticiones y miedos populares. El felino se convirtió en un símbolo conveniente y visible de todo lo oculto, lo pagano, lo herético y, en última instancia, lo diabólico. Una de las páginas más trágicas en la historia de la demonización felina fue la conexión involuntaria de los gatos con los cátaros. Como ya hemos mencionado, los cátaros eran un poderoso movimiento religioso que floreció en el sur de Francia. La Iglesia libró contra ellos una guerra total, conocida como la Cruzada Albigense. Sin embargo, más allá de la fuerza militar, se necesitaba una poderosa campaña ideológica. Había que demostrar que los cátaros no eran simplemente cristianos disidentes, sino auténticos satanistas. Y aquí es donde se produjo una asombrosa manipulación lingüística y propagandística. Resulta que en ciertas regiones germánicas, la palabra Ketzer, que significa hereje, tenía una llamativa similitud fonética con Kater, que significa gato o macho. Esta simple coincidencia sonora se convirtió en el regalo perfecto para los propagandistas de la época. Empezaron a difundir activamente el rumor de que los herejes cátaros adoraban a los gatos, seres en los que se encarnaba el mismísimo diablo. Se contaron historias espeluznantes sobre reuniones nocturnas secretas, donde supuestamente los cátaros besaban al gato bajo la cola como señal de lealtad a Satanás. Estos relatos, repetidos y exagerados una y otra vez, se extendieron rápidamente por toda Europa, sembrando el horror y la repulsión entre la gente común. La imagen del hereje y la del gato se fusionaron. Es importante entender que, muy probablemente, los propios cátaros no tenían una relación especial con los felinos. Eran ascetas que predicaban el amor por toda criatura viviente, por lo que difícilmente maltratarían, o, por el contrario, adorarían a estos animales. Todo este montaje fue una pura propaganda negra, diseñada únicamente para desacreditar al enemigo. Pero esta mentira tuvo consecuencias funestas, precisamente para los gatos. Si los herejes adoran a los gatos, entonces los gatos deben ser criaturas herejes y demoníacas. Esta lógica era simple y perfectamente comprensible para el hombre medieval, generalmente inculto. De esta manera, el gato, debido a una casualidad fonética y a una calumnia deliberada, pasó a asociarse con el mal más temible que la Iglesia podía imaginar. Fue uno de los primeros y más potentes golpes a la reputación del linaje felino, cuyas consecuencias se sentirían durante siglos. Hasta ese momento, la demonización de los gatos se movía principalmente en el ámbito de los rumores y la propaganda popular. Pero en el año 1233, esta campaña de desprestigio obtuvo una confirmación oficial, por así decirlo, documentada, directamente desde la más alta autoridad. El Papa Gregorio IX emitió una bula titulada Vox in Rama, que se traduce como La voz en Ramá.
Este documento iba dirigido al emperador germánico y al clero, y se centraba en la lucha contra la herejía que, según el Papa, estaba floreciendo en Alemania. Pero lo más escalofriante de esta bula es la descripción detallada de los supuestos rituales de los herejes luciféricos. Y en el centro mismo de estos ritos se situaba al gato negro. Escuchemos con atención lo que se plasmó en este documento pontificio oficial. Según la Vox in Rama, en las reuniones secretas de los herejes, aparecía primero un sapo gigantesco. Al besarlo, el neófito se ponía pálido y demacrado. Luego, surgía un hombre misterioso, flaco y pálido. Tras besarlo, el nuevo miembro de la secta olvidaba por completo la fe católica. Y después del banquete, de una estatua que solía estar en la sala, salía un gato negro del tamaño de un perro. Caminaba de espaldas con la cola levantada. Primero el nuevo adepto, y luego el líder de la secta, besaban a este gato bajo la cola. Acto seguido, se apagaban las velas y comenzaba la orgía. El Papa Gregorio IX no se limitó a repetir rumores. Los revistió de la formalidad de un documento oficial, dándoles el peso y la autoridad de la Santa Sede. Esta bula se convirtió, en esencia, en una sentencia de muerte para un número incalculable de gatos, especialmente los negros. Otorgó a los inquisidores y al pueblo llano el permiso oficial para ver en cada gato una potencial encarnación del diablo. Ya no era solo un rumor popular, sino la postura de la propia Iglesia. La Vox in Rama actuó como catalizador de la paranoia masiva. La casa de herejes se transformó en la casa de gatos. Este documento es un clarísimo ejemplo de cómo las palabras investidas de poder pueden conducir a las consecuencias más destructivas e irracionales. Profundicemos ahora en la imagen exacta del gato demoníaco que forjaron la bula Vox in Rama y la propaganda posterior. No se trataba de un simple espíritu maligno, sino de la encarnación física y palpable del propio Satán en la tierra. En los rituales descritos, el gato se presentaba como un objeto de adoración, sustituyendo la figura de Cristo. El beso bajo la cola era una parodia o una burla del acto de besar el crucifijo o la mano de un sacerdote. El color negro del felino, que en algunas culturas había sido considerado protector, ahora era interpretado inequívocamente como el color de la oscuridad, el pecado y el mismísimo diablo. Su tamaño, como el de un perro, buscaba resaltar su naturaleza antinatural y monstruosa. Y el hecho de que se moviera hacia atrás era un símbolo de la perversión total del orden divino. Pues, después de todo, lo diabólico siempre es la inversión, la mofa de lo sagrado. Esta imagen se difundió activamente en sermones, relatos y más tarde en ilustraciones. Se adoctrinó a la gente para que temiera a los gatos. Su comportamiento independiente era interpretado ahora como astucia y perfidia. Su actividad nocturna como participación en aquelarres. Incluso su ronroneo, antes reconfortante, pasó a ser visto como un murmullo diabólico. La capacidad del gato para aparecer y desaparecer sin hacer ruido, su flexibilidad y agilidad, ya no eran señales de un cazador excelente, sino pruebas irrefutables de su esencia sobrenatural y demoníaca. El gato se convirtió en el receptáculo ideal de todos los temores humanos. El miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a la tentación y al pecado. Estaba cerca, en cada hogar, y al mismo tiempo permanecía ajeno y enigmático. Ese enigma, que antes generaba respeto, ahora sembraba la sospecha y el odio. Es crucial entender que para la persona medieval, cuya cosmovisión estaba profundamente impregnada de religión, la línea entre lo real y lo sobrenatural era sumamente fina. Si el Papa decía que el diablo se manifestaba bajo la apariencia de un gato negro, eso era, sin lugar a dudas, la verdad. Y cualquier gato negro que se encontrara en la calle podía no ser un simple animal, sino el propio príncipe de las tinieblas, buscando nuevas almas para seducir y corromper. A partir de este instante, la asociación entre el gato y el diablo
quedó firmemente arraigada en el imaginario colectivo. Este vínculo se convirtió en el principal combustible ideológico que avivó los dramáticos juicios por brujería, que se propagaron por toda Europa. La infame caza de brujas, que alcanzaría su apogeo entre los siglos XV y XVII, hundía sus raíces directamente en estos temores profundamente arraigados de la Edad Media. Casi ninguna acusación de hechicería o brujería se completaba sin la mención del familiar, el espíritu ayudante que tomaba la forma de un animal, y la mayoría de las veces, ese familiar era el gato. Se pensaba que el diablo concedía este asistente a la hechicera para que pudiera llevar a cabo sus actos malvados, lanzar conjuros, enfermar a personas y ganado, o incluso envenenar pozos. Según estas creencias, el gato familiar se nutría de la sangre de la bruja, a la que era alimentado a través de una marca de la hechicera especial en su propio cuerpo. Cualquier mujer, sobre todo si era soltera, anciana, vivía apartada de la comunidad y tenía un gato, automáticamente se convertía en sospechosa. El gato dejó de ser un simple animal para convertirse en la prueba irrefutable, la evidencia material, de su pacto con las fuerzas demoníacas. En los protocolos de los interrogatorios inquisitoriales, encontramos incontables confesiones, forzadas bajo tortura, donde las mujeres detallaban cómo sus gatos les hablaban, ofrecían consejos sobre hechicería o incluso se transformaban en demonios. La figura de la bruja con un gato negro al hombro se volvió arquetípica. Se consolidó en el folclore, la literatura y las artes. Este estereotipo fue tan potente que ha sobrevivido los siglos y sigue siendo hasta hoy uno de los símbolos más reconocibles de Halloween. De este modo, el gato se convirtió en víctima no solo de la paranoia religiosa, sino también de una misoginia profundamente arraigada. El rechazo hacia este animal independiente y misterioso se fusionó con el odio y el pánico hacia la mujer independiente y disidente. Sus destinos quedaron trágicamente entrelazados. La acusación de brujería para una mujer significaba, a menudo, la sentencia de muerte para su mascota. Los gatos eran quemados en la hoguera junto a sus dueñas, como si fueran una sola entidad, las dos mitades inseparables de una diabólica alianza. El temor irracional hacia los gatos era tal que a estos animales se les llegó a juzgar literalmente con todo el peso de la ley. Durante la Edad Media eran habituales los llamados juicios a animales. Si bien esto hoy nos parece un completo absurdo, para la gente de la época era un procedimiento legal extremadamente serio. Se creía que si un animal cometía un crimen, por ejemplo, un cerdo devoraba a un bebé o un toro corneaba a una persona, éste debía comparecer ante la justicia igual que lo haría un ser humano. Al animal se le asignaba un abogado. Se llamaba a testigos, y en caso de ser hallado culpable, era ejecutado, normalmente ahorcado o quemado. Los gatos también terminaron siendo acusados en estos procesos. Sin embargo, a ellos no se les juzgaba por crímenes comunes, sino específicamente por brujería y su presunta conexión con el diablo. Uno de los casos más notorios tuvo lugar en Francia durante el siglo XV. Varias gatas fueron acusadas oficialmente de ser familiares de brujas y de participar en el sabbat. Fueron juzgadas, declaradas culpables y quemadas públicamente en la plaza. Estos juicios no eran un simple acto de crueldad. Cargaban con un profundo significado simbólico. La ejecución pública de un gato era vista como un acto de purificación, la expulsión del demonio de la comunidad. Era una representación visual del triunfo del bien sobre el mal, del orden sobre el caos. La gente creía que, al destruir el cuerpo del animal, erradicaban también la esencia demoníaca que residía en él. Estos tribunales alimentaban la histeria colectiva. Si la propia corte, el órgano de la ley y el orden, declaraba a un gato culpable de pactar con Satanás, entonces la amenaza era indiscutible. Esto convencía aún más a la gente de la necesidad de deshacerse de estas peligrosas criaturas. Imaginen la atmósfera en una ciudad donde se llevaba a cabo un proceso así. Las acusaciones, los testimonios de los testigos,
los argumentos del abogado y el fiscal, y finalmente, la solemne lectura de la sentencia de muerte para un gato. Era una especie de teatro del absurdo, sí, pero para sus participantes y espectadores, era un drama de seriedad mortal, que validaba sus miedos y supersticiones más oscuros. Los procesos judiciales eran apenas la punta del iceberg. En la vida cotidiana, este terror a los gatos desató un torrente de supersticiones, muchas de las cuales siguen vigentes hasta nuestros días. La más notoria, por supuesto, es la del gato negro que se cruza en tu camino. En la Europa medieval, esto se veía como un augurio inequívoco de mala suerte o infortunio. ¿La razón? Se creía que no era un simple felino, sino el mismísimo diablo o una bruja metamorfoseada, cruzando tu sendero para infligirte daño. Para ahuyentar el maleficio, la gente escupía por encima del hombro, cruzaba los dedos o simplemente cambiaba de ruta. También se les atribuía la capacidad de robar el aliento de los bebés mientras dormían, de invocar enfermedades y de provocar tempestades en alta mar. Si un gato saltaba a la cama de un enfermo, se interpretaba como un presagio de muerte inminente. La asociación iba más allá de las brujas. Se las vinculaba con herejes, leprosos y, en general, con los parias de la sociedad. Cualquier comportamiento inusual del animal era susceptible de ser interpretado como un mal augurio. Incluso su simple ronroneo, como mencionamos, podía ser catalogado de siniestro. Estas supersticiones se transmitieron de generación en generación, cargándose de nuevos y aterradores detalles. Se incrustaron en la cultura popular, volviéndose un elemento fundamental de su cosmovisión. Y esto tuvo consecuencias trágicas y muy reales. La gente comenzó a deshacerse de los gatos de forma masiva. Los ahogaban, los quemaban, los apedreaban o los arrojaban desde lo alto de los campanarios. Los más vulnerables eran, por supuesto, los gatos negros, pero la sospecha podía recaer sobre cualquier ejemplar. El gato doméstico, que antes era protector y compañero, se convirtió en un enemigo a erradicar. Esta guerra irracional contra toda una especie, alimentada por el miedo y la ignorancia, se extendió por vastas regiones de Europa. La población, sin ser consciente de ello, estaba rompiendo un frágil equilibrio ecológico que se había forjado durante siglos. Estaban eliminando a los depredadores naturales de los roedores, y las consecuencias de este acto de profunda miopía no tardaron en manifestarse. Una de las expresiones más salvajes y brutales de la aversión histórica hacia los gatos era el sacrificio ritual masivo de estos animales, llevado a cabo durante las grandes festividades. Un lugar que alcanzó una notoriedad especialmente sombría fue la ciudad de Ypres, en Flandes, actual Bélgica. Allí existía una tradición conocida como el Kattenstoet, o desfile de los gatos. Durante la celebración de esta fiesta local, se arrojaban gatos vivos desde el campanario de la torre municipal. Este acto de barbarie, según diversas versiones, simbolizaba la expulsión de los malos espíritus de la ciudad, o bien estaba vinculado a antiguos ritos paganos que fueron reinterpretados posteriormente bajo una óptica cristiana. Los gatos, vistos como la encarnación del mal y la brujería, debían ser ejecutados públicamente para garantizar la prosperidad y seguridad de la comunidad. Esta costumbre perduró durante varios siglos y no fue abolida hasta principios del siglo XIX. Rituales igualmente crueles se practicaban en otras partes de Europa. En Francia, por ejemplo, durante la fiesta del solsticio de verano, el día de San Juan, era habitual quemar gatos. En París, en la Place de Grève, se levantaba un poste alto bajo el cual se encendía una hoguera. Metían varias docenas de gatos en una jaula o un saco especial y los izaban sobre las llamas. Los animales morían quemados vivos entre los gritos de júbilo de la multitud. En ocasiones, el propio rey asistía a estas ejecuciones. Se creía que los chillidos de los gatos al arder ahuyentaban a los espíritus malignos y traían buena suerte. Estos rituales son un testimonio aterrador del grado de deshumanización al que llegó la actitud hacia los felinos.
Se les despojó del estatus de seres vivos capaces de sentir dolor. Se convirtieron meramente en un símbolo, un objeto ritual que podía y debía ser destruido por el bien de la sociedad. Las ejecuciones masivas de gatos eran un fenómeno social. Unían a la comunidad. Servían como válvula de escape para la agresión y los miedos acumulados, y eran una confirmación pública de los valores y creencias imperantes. Para la población felina de Europa, esto supuso una auténtica catástrofe. Y fue a mediados del siglo XIV cuando Europa se vio azotada por una de las peores catástrofes de la historia de la humanidad: la peste negra, la terrible pandemia de la peste bubónica. En pocos años, acabó con, según diversas estimaciones, entre el 30 y el 60% de la población del continente. Las ciudades quedaron diezmadas, y las estructuras sociales y económicas colapsaron. La gente estaba aterrorizada. Al no comprender las causas de la enfermedad, la consideraban un castigo divino. Hoy sabemos que los principales vectores de la bacteria de la peste eran las pulgas, parásitos de las ratas negras. Y aquí es donde nos encontramos con una terrible ironía histórica. Durante los 2 siglos anteriores, los europeos, sumidos en una profunda paranoia religiosa, habían estado exterminando de forma masiva y deliberada a los gatos, los principales depredadores naturales de las ratas. Por supuesto, no podemos afirmar que la erradicación de los gatos fuera la única causa de la pandemia. La peste es un fenómeno complejo con múltiples factores implicados. Pero tampoco podemos negar lo evidente. El drástico descenso de la población felina provocó un crecimiento descontrolado de la población de ratas. Las ciudades y los pueblos literalmente bullían de roedores. Graneros, casas, barcos. Las ratas estaban por todas partes, y cada una de ellas portaba docenas de pulgas infectadas. La gente, sin saberlo, creó con sus propias manos el caldo de cultivo ideal para la propagación de la enfermedad mortal. Eliminaron a su pequeño y peludo aliado en la lucha contra los roedores, y se quedaron a solas frente a la peste. Es un trágico ejemplo de cómo las supersticiones y la ignorancia pueden derivar en consecuencias tangibles, reales, y sobre todo, catastróficas. Las personas que quemaban gatos para ahuyentar al diablo estaban de hecho abriendo las puertas a una peste biológica y muy real. Aunque la historia no admite condicionales, resulta inevitable preguntarse: ¿cuántos millones de vidas se habrían salvado si la actitud hacia los gatos en Europa hubiera sido diferente? Si se les hubiera seguido valorando como cazadores en lugar de perseguirlos como a demonios. Aquella tragedia se convirtió en una lección brutal que la humanidad tuvo que aprender a la fuerza. En plena epidemia de la peste, la gente estaba sumida en la desesperación. Buscaban culpables a toda costa. Las acusaciones sobre la propagación de la enfermedad recayeron sobre cualquiera: judíos, leprosos, brujas. Con el tiempo, sin embargo, quizás algunos empezaron a notar un detalle crucial. En aquellos hogares o barrios donde, a pesar de las persecuciones, los gatos todavía sobrevivían, la peste parecía causar menos estragos. La gente observó que los gatos cazaban ratas, y que las ratas, de alguna manera, estaban conectadas con la enfermedad. Una cadena lógica de razonamiento empezó a construirse, aunque muy lentamente. Por supuesto, esto no fue una revelación instantánea. Las viejas supersticiones eran demasiado fuertes. Muchos seguían culpando a los gatos, creyendo que eran ellos quienes enviaban la peste. Pero muy lentamente, el péndulo de la opinión pública comenzó a oscilar en dirección contraria. Confrontada con la terrible realidad de la muerte, la gente empezó a valorar más la utilidad práctica que los miedos místicos. Tuvieron que pasar décadas, si no siglos, para que la reputación del gato comenzara a rehabilitarse. Una vez que la primera y más terrible ola de la peste remitió, los supervivientes empezaron a reconstruir el mundo. Y en ese nuevo orden, el gato volvió a ser valorado como un cazador de roedores indispensable.
Las autoridades municipales de algunas ciudades incluso empezaron a fomentar la cría de gatos para controlar la población de ratas. Evidentemente, los viejos prejuicios no desaparecieron de la noche a la mañana. Las acusaciones de brujería y su conexión con las hechiceras perseguirían a los gatos por mucho tiempo más. Pero el periodo más oscuro de su historia, la época del exterminio masivo, había llegado a su fin. La peste negra, al haber aniquilado a millones de personas, paradójicamente salvó a los gatos de la extinción total. Obligó a la humanidad a recordar el papel simple y vital que el felino había desempeñado en sus vidas desde tiempos inmemoriales. Fue un proceso de regreso y rehabilitación lento y agónico. El gato tuvo que volver a ganarse la confianza y el afecto del ser humano, y ese camino fue largo y lleno de espinas. A pesar de la intensa demonización que sufrió, la vida medieval tuvo un aspecto donde el gato, curiosamente, logró hacerse con un lugar de honor: la heráldica. La heráldica, ese sistema de escudos y emblemas, surgió en la Edad Media para identificar a los caballeros, tanto en el fragor de la batalla como en los torneos. Cada símbolo en el blasón tenía su propio significado, y precisamente entre leones, águilas, grifos y dragones, encontramos de vez en cuando la figura del gato. Uno se pregunta, ¿cómo pudo una criatura considerada demoníaca colarse en un escudo de armas tan noble? La clave es que, en el contexto de la heráldica, el gato simbolizaba cualidades completamente distintas. Ante todo, representaba la independencia, la libertad y la vigilancia. El lema que a menudo acompañaba a un blasón felino era "Touch not the cat but a glove". No toques al gato sin guante. Esto era una clara advertencia a los enemigos. Somos independientes, amantes de la libertad y estamos listos para defendernos. Además, el gato en el escudo era un emblema de astucia, agilidad y la capacidad de ver en la oscuridad, lo que se interpretaba como la habilidad para prever el peligro. De hecho, se sabe que el emblema del gato fue utilizado por linajes nobles, en regiones como Borgoña, Escocia y Alemania. Por ejemplo, el clan escocés Chatham, una confederación de varios clanes, eligió como emblema al gato salvaje escocés. Su jefe ostentaba el título de Morair Chatham, o sea, el gran gato. Esto demuestra que en los círculos aristocráticos y caballerescos, la percepción del gato podía ser radicalmente diferente a la del pueblo llano, que estaba inmerso en supersticiones. Para un guerrero o un feudal, las cualidades inherentes al gato, independencia, disposición para el combate y vigilancia, eran vistas como virtudes, no como defectos. El gato heráldico no era el familiar de una bruja, sino una bestia noble y peligrosa, un símbolo de libertad y de valor militar. Este hecho subraya una vez más cuán contradictoria era la relación con los gatos durante la Edad Media. En el mismo momento y en la misma sociedad, el gato podía ser quemado en la plaza pública como un engendro del infierno y a la vez ser representado con orgullo en un escudo de caballero como el mayor símbolo de la valentía. ¿Y qué hay de la gente poderosa? ¿Acaso los reyes, reinas y poderosos señores feudales tenían gatos como mascotas? Desafortunadamente, no contamos con tantas pruebas directas como quisiéramos. A diferencia de los perros, sobre todo los de caza, que eran retratados a menudo junto a sus nobles dueños, los gatos rara vez aparecían en las crónicas oficiales o en los retratos de gala. Aún así, tenemos ciertos indicios. Se cree que el famoso cardenal Richelieu, que vivió ya en el ocaso de la Edad Media, poseía una gran colección de gatos, a los que ponía nombres extravagantes, y cuidaba con gran esmero. Pero incluso en épocas anteriores, hay pruebas que sugieren la presencia de gatos en la corte. Por ejemplo, se sabe que Isabel de Francia, esposa del rey Eduardo II de Inglaterra en el siglo XIV, tenía animales domésticos, y es muy probable que entre ellos hubiera felinos. El rey Luis I de Hungría, conocido como Ludovico el Grande, también sentía, según ciertas fuentes, una debilidad particular por los gatos. Sin embargo,
En la mayoría de los casos, los gatos en castillos y palacios cumplían la misma función utilitaria que en las casas de los plebeyos. Cazaban ratones. El castillo, con sus inmensas cocinas, despensas y bodegas, era un auténtico paraíso para los roedores. Por lo tanto, tener gatos era vital para preservar las provisiones y mantener el orden. Es posible que algunas de estas gatas de servicio se convirtieran con el tiempo en las favoritas de sus dueños. No es difícil imaginar a una reina aburrida en sus aposentos que encuentra consuelo y afecto en la compañía de un gato mimoso. Pero estas relaciones permanecían en la esfera de lo personal, de la vida privada, y rara vez quedaban registradas para la historia. En la cultura oficial, el gato no era considerado un animal noble, un digno compañero para un monarca, a diferencia del halcón o del galgo. Y, sin embargo, el mero hecho de su presencia en las residencias reales sugiere que, incluso en la cúspide de la escala social, su utilidad práctica superaba el miedo supersticioso. Es probable que el gato real no fuera un objeto de adoración, pero definitivamente era un habitante valioso e indispensable del palacio. Mientras que en la pintura canónica los gatos rara vez hacían acto de presencia, en los manuscritos medievales, especialmente en las ricas copias iluminadas, los encontramos con bastante frecuencia. Y en este contexto, sus representaciones son asombrosamente variadas y polisémicas. Por un lado, vemos a los gatos en su papel más mundano y conocido, el de cazadores de ratones. A menudo, en los márgenes de textos religiosos, justo al lado de serias disquisiciones sobre Dios y la salvación del alma, el artista monje dibujaba una escena cómica. Un gato jugando con un ratón o persiguiéndolo. Estos dibujos, conocidos como marginalia, inyectaban un elemento de humor y vivacidad en el estricto universo del libro. Era como si dijeran, sí, reflexionamos sobre lo eterno, pero la vida terrenal, con sus pequeñas comedias y dramas, también sigue su curso. En estas imágenes, el gato es simplemente un gato, un animal ágil y juguetón. Por otro lado, el gato en los manuscritos a menudo funcionaba como un poderoso símbolo alegórico. Por ejemplo, en fábulas y parábolas, podía simbolizar la pereza, la astucia o la hipocresía. La escena donde el felino juguetea con el ratón antes de devorarlo era una clara ilustración de la crueldad y de la falsa caricia del diablo, que juega con el alma del pecador. En escenas religiosas, el gato se representaba a veces junto a Judas en la última cena, simbolizando la traición. O cerca de Eva en el jardín del Edén, como sutil alusión a la tentación y el pecado original. Sin embargo, también existían connotaciones positivas. En las escenas de la Anunciación o la Natividad, un gato durmiendo plácidamente a los pies de la Virgen María podía simbolizar la paz doméstica, la calma y el mal derrotado. De esta manera, el artista medieval utilizó la imagen del gato como un símbolo universal, capaz de albergar significados diametralmente opuestos según el contexto. Esto subraya la ambivalencia de su percepción. Era tanto una adorable criatura doméstica como la encarnación de la astucia diabólica. El estudio de estas miniaturas en los manuscritos nos ofrece una ventana única para adentrarnos en el imaginario del hombre medieval y comprender lo complejo y multifacético que resultaba para él el mundo animal. La huella de los gatos no se limita al arte visual. También dejaron una marca profunda en la literatura medieval. Además del ya mencionado poema sobre Pangur Bán, existen muchas otras obras donde los gatos desempeñan un papel fundamental. Una de las más conocidas es el Roman de Renart, el Romance de Renart, un ciclo de poemas satíricos que fue extremadamente popular en la Francia de los siglos XII y XIII. El protagonista es el astuto zorro Renart, y uno de sus eternos oponentes es el gato Tybert. Tybert es un personaje ambiguo, es inteligente y cauto, pero también orgulloso, lo que a veces lo lleva a cometer errores por su propia vanidad. No es la encarnación del mal,
sino más bien un arquetipo del señor feudal, con todas sus virtudes y defectos. Los gatos también aparecen con frecuencia en las fábulas, siguiendo la tradición clásica de Esopo. En estas breves historias con moraleja, el gato suele simbolizar la astucia, la hipocresía y la amenaza latente. Un ejemplo claro es la fábula de la rata vieja que aconseja a sus compañeras atarle un cascabel al cuello del gato para oír su llegada. Esta historia se convirtió en un dicho popular para describir un plan excelente pero irrealizable. En la Inglaterra del siglo XIV, Geoffrey Chaucer, en sus Cuentos de Canterbury, también hace referencia a los gatos, utilizándolos en viñetas costumbristas para describir la vida y las costumbres de la época. También existían cuentos populares donde los gatos eran protagonistas. Pensemos, por ejemplo, en el arquetipo del famoso gato con botas, que tiene claras raíces medievales. En estas narraciones, el gato actúa a menudo como un ayudante mágico, un trickster o pícaro, que gracias a su astucia e ingenio, lleva a su amo al éxito. Las representaciones literarias de los gatos, al igual que las visuales, eran sumamente variadas. Reflejaban el espectro completo de las emociones humanas hacia estos animales, desde la simpatía y el respeto por su agilidad, hasta la sospecha y el miedo ante su naturaleza traicionera. La literatura no solo registraba, sino que también moldeaba la opinión pública, y en su espejo seguimos viendo la misma relación contradictoria y dual hacia esta misteriosa criatura que convive con el ser humano. Dada la dualidad de la visión sobre los gatos, que iba desde su valor práctico hasta su demonización total, no sorprende que su estatus legal en la Edad Media fuese tan ambiguo. Como ya mencionamos, los primeros códigos bárbaros, como el de Gales, valoraban enormemente al gato cazarratones y castigaban su muerte con multas severas. Estas leyes se basaban en un enfoque puramente utilitario. El gato era considerado una propiedad valiosa, y cualquier daño a ésta debía ser debidamente compensado. Leyes similares existían en otras regiones de Europa. Por ejemplo, en Sajonia, el robo de un gato conllevaba una multa. Es importante notar que estas normativas protegían al felino no como ser vivo, sino como un activo útil propiedad de su dueño. Sin embargo, a medida que la demonización de los gatos se intensificaba, su estatus legal comenzó a transformarse drásticamente. Si se consideraba que un gato era el familiar de una bruja o una encarnación del diablo, automáticamente quedaba fuera del amparo legal. Dejaba de ser un objeto de derecho para convertirse en un objeto de persecución religiosa. Podía, y de hecho debía, ser destruido sin castigo alguno. Más aún, matar a ese tipo de gato se consideraba un acto de piedad y devoción. Esto generaba una situación paradójica. Por un lado, la ley podía proteger al gato de un granjero que cazaba ratones en el granero. Por otro lado, la misma ley, o en este caso el edicto eclesiástico, exigía la eliminación del gato de una anciana solitaria sospechosa de brujería. Todo dependía del contexto y de si el animal específico era visto como una posesión útil, o como un cómplice del diablo. No existía una legislación animal única y universal. El derecho era fragmentado y, a menudo, profundamente contradictorio. Las leyes seculares que regulaban la propiedad podían coexistir con las disposiciones eclesiásticas basadas en dogmas teológicos. Esta incertidumbre legal reflejaba la confusión generalizada en la mentalidad de la época y convertía la posición de los gatos en extremadamente vulnerable. Su destino no dependía de marcos legales estables, sino de los prejuicios, los rumores y el fervor religioso de quienes los rodeaban. A lo largo de toda la Edad Media, el gato de barco desempeñó un papel singular e importantísimo. En aquella época, la navegación era una actividad larga, peligrosa y fundamental para el comercio y la exploración. Por ello, casi siempre había uno o incluso varios gatos a bordo de cada navío, desde la cohca mercante hasta la galera de guerra. Las razones de su presencia eran totalmente pragmáticas. En primer lugar,
La protección de las provisiones. Los barcos transportaban víveres para muchas semanas o incluso meses, y las ratas a bordo podían aniquilarlos rápidamente, condenando a la tripulación a morir de hambre. El gato era la única herramienta verdaderamente fiable contra esta amenaza. En segundo lugar, y no menos importante, estaba la protección del propio navío. Las ratas roían todo: cabos, velas, estructuras de madera. Un daño en el aparejo en alta mar podía ser catastrófico. Por lo tanto, el gato no era un simple cazador, sino un garante de la seguridad y la integridad del barco. Finalmente, en tercer lugar, los marineros, al ser gente profundamente supersticiosa, atribuían a los gatos propiedades místicas. Se creía que tener un gato a bordo atraía la buena suerte. Podía incluso predecir el tiempo a través de su comportamiento. Si el gato estaba juguetón, se esperaba viento favorable. Si estornudaba, anunciaba lluvia. Y si se lavaba la cara a contrapelo, la señal era inminente de tormenta. Matar a un gato de barco se consideraba un pecado terrible, capaz de atraer una tempestad y la consecuente destrucción del navío. El gato era un miembro de pleno derecho y muy respetado de la tripulación. Aunque vivía en condiciones muy lejanas al confort doméstico, era altamente valorado y protegido. Resulta interesante que, en el espacio aislado del barco y en un entorno masculino tan cerrado, las supersticiones terrestres sobre brujas y el diablo, aparentemente, no tenían cabida. La vida marítima dictaba sus propias reglas, y lo que primaba era la utilidad práctica y las supersticiones marinas probadas a lo largo del tiempo. El gato de barco era un símbolo de supervivencia, suerte y orden. De hecho, fue precisamente gracias a los marineros que los gatos se extendieron por todo el mundo, llegando a nuevos continentes e islas. Así, mientras que en tierra firme eran quemados en hogueras, en el mar actuaban como talismanes e indispensables aliados, contribuyendo enormemente a la era de los grandes descubrimientos. La percepción y la vida del gato en la Edad Media variaban enormemente según su entorno. La vida urbana o la rural. En las áreas rurales, donde la vida giraba en torno a la agricultura, la relación con el gato era netamente utilitaria, y esta visión se mantuvo por más tiempo. El campesino veía en el felino, ante todo, un guardián de la cosecha. Era un aliado indispensable en la eterna batalla contra los roedores. En la aldea, donde la cercanía social dificultaba la propagación de rumores de brujería, las cosas eran distintas. Aunque existían las supersticiones populares, formaban parte del folclore ancestral y carecían del carácter agresivo que sí desarrollaron en las urbes. El gato rural era una criatura semisalvaje. Vivía en la propiedad, pero se alimentaba por sus propios medios. Rara vez se le daba comida específicamente. La relación era de colaboración mutua, más práctica que sentimental. En contraste, en la ciudad la situación cambiaba drásticamente. Las urbes medievales estaban superpobladas. Eran focos de suciedad, enfermedades y grandes contrastes sociales. Este ambiente era el caldo de cultivo perfecto para la aparición de miedos e histerias colectivas. Fue precisamente en los centros urbanos donde la Inquisición tuvo su mayor rango de acción. Había una mayor concentración de personas alfabetizadas, capaces de leer los panfletos y bulas que difundían el terror de la herejía y la hechicería. El gato citadino, al estar en contacto más íntimo con los humanos, se convertía con mayor facilidad en blanco de sospechas, mientras que en el campo una mujer solitaria con un gato se integraba al paisaje. En la ciudad podía ser rápidamente objeto de denuncias y de persecución. Además, en las ciudades proliferaban los gatos callejeros que se agrupaban en manadas. Estas manadas, al deambular por las calles oscuras, generaban temor y se asociaban directamente con fuerzas demoníacas o el diablo. La urbe era el epicentro de difusión de nuevas ideas, incluyendo la noción de la naturaleza demoníaca del felino. Desde allí, esta moda de odio hacia los gatos se fue filtrando paulatinamente a las zonas rurales. Sin embargo, en el campo,
El pragmatismo y el sentido común resistieron por más tiempo esta oleada de terror irracional. La medicina medieval, fundamentada en la teoría de los 4 humores corporales, sangre, flema, bilis amarilla y negra, carecía totalmente de una base científica para entender las enfermedades. Por lo tanto, el papel del gato en este contexto era igual de contradictorio que en el resto de los ámbitos sociales. Por un lado, se utilizaba a los gatos con fines curativos. De hecho, existían recetas que prescribían partes del cuerpo del felino para la elaboración de diversos ungüentos y remedios. Por ejemplo, la grasa de gato se consideraba efectiva contra la gota, y el estiércol de gato, secado y reducido a polvo, servía para tratar otras dolencias. Aunque esto nos pueda parecer una barbaridad hoy en día, en aquella época el uso de animales en la medicina era una práctica común. En estas circunstancias, el gato era visto simplemente como material biológico, despojado de cualquier aura mística. Pero por otro lado, se les culpaba a menudo de ser agentes de contagio. Ya se mencionaba que supuestamente podían robar el aliento de un recién nacido, provocándole la asfixia. Se creía firmemente que las brujas, a través de sus gatos familiares o servidores demoníacos, podían causar desgracias y enfermedades tanto a las personas como al ganado. El aliento del gato era considerado venenoso, y su pelo, capaz de provocar dolencias. Durante las grandes epidemias, incluida la peste negra, los gatos eran sacrificados masivamente, junto con los perros, bajo la creencia de que eran portadores y diseminadores de la plaga. La gente no comprendía los mecanismos reales de transmisión de las infecciones, y actuaba impulsada únicamente por el miedo y los prejuicios. El resultado era una situación totalmente absurda. En un contexto, se sacrificaba al felino para convertirlo en medicina, y en el otro, se le eliminaba para detener la enfermedad que supuestamente estaba propagando. Esto ilustra vívidamente el caos que reinaba tanto en la medicina medieval como en la mentalidad de la población. Sin un método científico establecido, la línea divisoria entre curación, magia y superstición era prácticamente indistinguible. El gato, una vez más, se encontraba en el epicentro de estas contradicciones, transformándose de un mítico remedio a una mítica fuente de contagio. Resulta curioso que uno de los símbolos más positivos asociados al gato llegara a la Edad Media desde la antigüedad, pero apenas fuera utilizado. Nos referimos al gato como símbolo de libertad. En la antigua Roma, el gato era representado a menudo junto a la diosa de la libertad, Libertas. Esto se debía a su independencia inherente, su reticencia a someterse y a servir. A diferencia del perro, el gato va a su aire, es libre en sus decisiones. Este símbolo era fundamental para los romanos, grandes defensores de las libertades cívicas. Tras la caída del Imperio Romano, el símbolo no desapareció por completo. Se mantuvo vivo en ciertas tradiciones heráldicas de las que ya hemos hablado. Un escudo de armas con un gato y un lema sobre la libertad era un heredero directo de esta tradición clásica. Sin embargo, en general, para la sociedad medieval, fundamentada en una rígida jerarquía y el vasallaje, la idea de la independencia y la libertad personal no era central. Al contrario, la insubordinación, la soberbia y la terquedad eran consideradas pecados. Las virtudes principales eran la humildad, la obediencia y la lealtad al Señor. Por lo tanto, la independencia felina en este contexto se percibía de forma más bien negativa, como una señal de soberbia diabólica, y no como un símbolo de noble libertad. Este símbolo clásico era totalmente ajeno a la cosmovisión medieval. Simplemente esperó su momento. Solo mucho después, durante el Renacimiento y especialmente en la Edad Moderna, cuando las ideas de humanismo, derechos humanos y libertad volvieron a ser relevantes, la imagen del gato como símbolo de independencia regresó a la cultura europea. En la Edad Media, sin embargo, este rasgo de su naturaleza fue un motivo más de sospecha. El gato era demasiado libre para un mundo sin libertad.
y esto lo convertía en algo extraño y peligroso para los ojos de aquellos acostumbrados a vivir bajo las estrictas estructuras del sistema feudal. Al hablar de la persecución de gatos en la Edad Media, es muy fácil caer en el error de imaginar que absolutamente todos los europeos odiaban a estos animales y se dedicaron a su exterminio. Pero no es cierto. La historia rara vez se presenta en blanco y negro. Es crucial desmentir el mito del odio total y generalizado. En primer lugar, como hemos subrayado repetidamente, la utilidad práctica de los gatos no desapareció. Campesinos, marineros, monjes amanuenses, propietarios de almacenes. Todas estas personas seguían valorando a los gatos por su destreza cazadora. Para ellos, un gato no era un símbolo del diablo, sino una necesidad vital. En segundo lugar, la geografía de la persecución fue muy desigual. La histeria alcanzó su mayor virulencia en los territorios germánicos, Francia y Suiza, zonas donde la Inquisición era poderosa y la lucha contra las herejías estaba en pleno apogeo. Sin embargo, en otros lugares, como Inglaterra, la actitud hacia los gatos era mucho más tranquila. Allí no hubo quemas masivas, y las supersticiones tenían un carácter mucho más atenuado. En tercer lugar, incluso en las regiones más azotadas por la paranoia, siempre hubo personas que, a pesar de la propaganda oficial y la presión social, continuaron amando a sus gatos. Nunca sabremos sus nombres, pero sin duda existieron. Se trata de esas sencillas relaciones humanas que no quedan registradas en las crónicas. El afecto de un niño por un gatito, la devoción de una mujer solitaria hacia su mascota, la amistad de un monje con el gato del monasterio. Todo esto coexistía paralelamente con la demonología oficial. La gente escondía a sus gatos, los protegía e ignoraba los prejuicios. Por lo tanto, no debemos pintar la Edad Media como una época donde todos perseguían a los felinos indiscriminadamente. Fue una era de profundas contradicciones. La ideología oficial impuesta por la Iglesia coexistía con la sabiduría popular, las necesidades prácticas y el simple afecto humano. El odio a los gatos fue un fenómeno potente, sí, pero nunca fue universal. Una de las razones clave por las que el gato quedó tan íntimamente ligado a la brujería fue su particular conexión con las mujeres. En la sociedad medieval patriarcal, la mujer ocupaba una posición subordinada. Su rol principal se limitaba a las funciones de esposa y madre. Sin embargo, siempre existieron mujeres que no encajaban en este molde. Viudas, solteronas, curanderas, parteras. A menudo vivían solas, eran económicamente autónomas y poseían conocimientos, por ejemplo de herboristería, que generaban entre la gente una mezcla de respeto y profunda sospecha. Y el compañero habitual de estas mujeres solitarias eran los gatos. Para una mujer despojada de familia o estatus social, el gato podía ser el único ser cercano, una fuente de afecto y calor. A su vez, el gato, especialmente en un contexto donde era perseguido, encontraba refugio y comida en el hogar de estas mujeres. Surgió entre ellos un vínculo especial, basado en el apoyo mutuo, y tal vez en la similitud de su estatus de marginados ante la sociedad. Y esta alianza, una mujer independiente junto a un animal independiente, resultaba profundamente sospechosa para la mentalidad patriarcal. Sencillamente no encajaba en el orden establecido. La mujer debía estar con el marido, no con un gato. El gato debía cazar ratones, no ser objeto de mimos y afecto. Este tándem era visto como algo antinatural, incorrecto y, por lo tanto, maligno o diabólico. Tanto la mujer que controlaba su propia vida como el gato que no se doblegaba al ser humano desafiaban la jerarquía existente. Por eso, cuando comenzó la caza de brujas, estas mujeres y sus mascotas se convirtieron en las primeras víctimas. El vínculo mujer-gato fue criminalizado y demonizado. No se trataba solo de una lucha contra la hechicería, era una lucha contra la independencia femenina, y el gato, para su desgracia, se erigió como el símbolo de esa odiada autonomía. Incluso en la arquitectura medieval,
Los gatos dejaron su huella, por humilde que fuera. Hablamos de lo que se conoce como gateras o puertas para gatos. Se trataba de pequeñas aberturas hechas en la parte inferior de puertas, paredes o portones. Su función era extremadamente sencilla: permitir que el gato se moviera libremente por la casa, el granero o el monasterio, sin depender de los humanos para que le abrieran o cerraran el paso. Este simple invento es muy revelador. Primero, confirma que los gatos se mantenían en el interior precisamente con el objetivo de controlar las plagas. El felino necesitaba acceder a cada rincón donde pudieran esconderse los ratones. En segundo lugar, demuestra que se reconocía la naturaleza especial del gato. La gente entendía que el gato es un cazador nocturno y que debía poder entrar y salir a cualquier hora del día o de la noche. Crear una gatera especial era una señal de respeto por su estilo de vida y un reconocimiento de su valor. Estas gateras se pueden encontrar en edificios antiguos de toda Europa: castillos, iglesias, casas de campo. Son una prueba silenciosa pero muy convincente de que, a pesar de todas las supersticiones, el lado práctico de la vida a menudo se imponía. El mismo ser humano que por el día podía escuchar sermones sobre la naturaleza diabólica de los gatos, por la noche tallaba tranquilamente en su puerta una abertura especial para su gato cazarratones. Este pequeño detalle arquitectónico es un símbolo de la dualidad de la que hablamos constantemente. Muestra cómo, en la vida cotidiana, la gente encontraba un compromiso entre los miedos místicos y las necesidades domésticas urgentes. El gato podía hacer cualquier cosa en los tratados teológicos, pero en el hogar real era un trabajador al que había que garantizarle libertad de movimiento para cumplir con sus funciones. En la Edad Media, los sonidos de los gatos, el ronroneo y el maullido, se prestaban a todo tipo de interpretaciones, a menudo contradictorias. El ronroneo, un fenómeno único y todavía hoy poco comprendido, causaba una perplejidad particular. Visto desde una perspectiva positiva, por ejemplo, en el silencio de una celda monástica, podía ser interpretado como un sonido calmante y apaciguador, símbolo de la calidez del hogar y la armonía. Sin embargo, en un ambiente cargado de miedo y sospechas, ese mismo sonido adquiría tintes siniestros. ¿De dónde venía ese extraño ronroneo? ¿No sería la manifestación de una fuerza interna y oculta? La gente ignoraba su naturaleza, y todo aquello incomprensible era rápidamente tachado de demoníaco. El ronroneo de un gato sentado en el regazo de una mujer acusada de brujería podía presentarse en un juicio como prueba irrefutable de su pacto con fuerzas oscuras, como si el animal le estuviera susurrando conjuros. El maullido también se interpretaba de varias maneras. Un maullido común, pidiendo comida o atención, se percibía de forma neutra. Pero los estridentes y penetrantes conciertos felinos, sobre todo durante la época de celo, infundían auténtico pánico. Aquellos gritos nocturnos, a menudo parecidos al llanto de un bebé, se confundían con el ruido del aquelarre o la voz de demonios reunidos para sus propósitos oscuros. Se creía que las brujas podían entender el lenguaje felino y comunicarse con sus familiares a través de los maullidos. Cualquier sonido emitido por un gato podía ser interpretado tanto positiva como negativamente, dependiendo del contexto y del ánimo del oyente. En un mundo donde se veían signos y presagios en cada rincón, los sonidos felinos eran el caldo de cultivo perfecto para interpretaciones supersticiosas, lo que agravaba aún más la desconfianza hacia estos animales. El legado que dejó la Edad Media sobre los gatos demostró tener una pervivencia increíble. Gran parte de esos miedos y prejuicios, nacidos en aquella oscura época, han llegado hasta nuestros días, aunque sea en una forma atenuada y casi rudimentaria. La superstición del gato negro que se cruza en el camino es una descendiente directa del miedo medieval al familiar de la bruja. Si bien hoy la mayoría de la gente ya no cree en el diablo, el deseo instintivo de evitar la mala suerte aún obliga a algunos a cambiar su ruta.
La imagen de la bruja en la escoba con un gato negro al hombro. Es un cliché que se ha arraigado profundamente en nuestra cultura, gracias a los procesos inquisitoriales medievales. Lo encontramos en cuentos infantiles, películas y postales de Halloween. La simple idea de que el gato es un animal astuto, traicionero o interesado es, en gran medida, un eco de aquellos tiempos, cuando su independencia se interpretaba como pura soberbia diabólica. En contraposición, el perro sigue siendo considerado un símbolo de lealtad y amistad incondicional. Por otro lado, la imagen positiva del gato como protector y portador de buena suerte también tiene raíces medievales. La estatuilla japonesa del maneki neko, saludando con su pata, o la creencia inglesa de que un gato negro en casa trae fortuna, son ejemplos de una visión alternativa y más favorable que también coexistió en diversas culturas. La historia de los gatos en la Edad Media no es una mera colección de hechos curiosos u horripilantes. Es un potente recordatorio de la facilidad con la que el miedo, la ignorancia y la propaganda pueden transformar a un ser inocente en un enemigo. Es una lección sobre cómo las creencias irracionales pueden desencadenar consecuencias funestas y catastróficas. Al estudiar esta historia, no solo comprendemos mejor el pasado, sino también el presente, y vemos cuán profundamente arraigadas están en nuestra cultura, e incluso en nuestro subconsciente, las sombras de aquella Edad Media lejana y controvertida. ¿Cuál fue, entonces, el periplo del gato a lo largo de la Edad Media? Fue un auténtico drama, plagado de luces y sombras. Pasó de ser una cazadora indispensable en los graneros y musa de los monjes, a la encarnación del diablo, quemada en las hogueras. De símbolo de libertad en los escudos nobiliarios, a prueba material en los juicios por brujería. La culminación de esta tragedia fue, sin duda, la peste negra. Al eliminar a los gatos, su principal aliado en la lucha contra las ratas, la Europa medieval quizás firmó su propia sentencia de muerte. Fue una lección brutal y sangrienta que obligó a la gente a replantearse sus creencias y muy lenta, pero irremediablemente, a devolverle al gato el lugar que merecía junto al ser humano. La historia del gato en la Edad Media es un espejo que refleja todos los miedos, esperanzas, errores y contradicciones de la época. Nos enseña lo delgada que es la línea entre la adoración y el odio, y con qué facilidad un sentimiento puede transformarse en el otro bajo la influencia de la ideología y la histeria colectiva. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si la información les ha parecido interesante, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando nuevo contenido. Y ahora, la pregunta que les dejo. ¿Cuál creen que es el dato más impactante o sorprendente que han aprendido hoy? ¿Qué es lo que más les ha chocado de esta historia? Escriban su opinión en los comentarios y abramos un debate.